El Ayuntamiento de Albacete entendemos que no puede estar ajeno a esta problemática, no solamente porque no lo debe de ser, sino porque tiene obligación de cumplir a rajatabla y de hacer cumplir la legislación actualmente en vigor. Y una vez que se publica un convenio colectivo, tiene rango jurídico de obligado cumplimiento tanto para el empresario como para los trabajadores. Y el Ayuntamiento debe velar porque esto se produzca. En los últimos meses hemos recibido denuncias de trabajadores de contratos del Ayuntamiento, pero también de contratas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el sentido de que una vez que se ha producido la nueva adjudicación a la empresa, ha habido reunión con los trabajadores y le ha dicho: si queréis todos seguir en esta empresa, vais a perder la antigüedad, por poner un ejemplo, o vais a perder el plus de asistencia o el plus X. En algunos casos, con unos salarios brutos de 1.000 euros, la rebaja ha sido de 100 y pico euros, es decir, de un 15% sobre un salario bruto de 1.000 euros. A la Junta, al Ayuntamiento, quizás le pueda venir bien esa rebaja, porque son dinero que se ahorra el Ayuntamiento en el pago de esa contrata. Pero lo que es cierto es que esa rebaja, que se carga hasta ahora exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, que, insisto, los salarios ya están de por sí, si hablamos de 1.000 euristas, habrá alguien que diga que incluso serían exagerados, porque hay en algunos casos que no llegan ni tan siquiera a 1.000 euristas. Y que, claro, que alguien que lleve en una empresa un determinado número de años, que haya acreditado una determinada cantidad de dinero en función de la antigüedad que lleve en la empresa, que vea que como consecuencia del cambio de empresa se produce una pérdida, la pérdida en este caso, pérdida hasta el olvido del concepto salarial de la antigüedad, pues no tiene mucho sentido. ¿Qué ocurre? Que como esa obligación, tanto de que el empresario tenga por obligación cumplir con el convenio laboral con el convenio colectivo del sector y con la subrogación de los trabajadores en las mismas condiciones que venían teniendo el día antes de proceder al cambio de empresa, lógicamente, siempre y cuando no se haya producido modificaciones en el contrato. Si tenemos un contrato que necesitaba 100 trabajadores y el que se saca necesita solamente 80, pues lógicamente no se podrá subrogar la totalidad de la plantilla. Pero si no se cambia, que generalmente no se cambia, el Ayuntamiento tiene que proteger a los trabajadores. Y una protección que debe llevar hasta sus últimas causas, de tal manera que si se acreditase que el empresario incumple con el convenio colectivo del sector en cuanto a materia salarial o derechos laborales, puede llegar a rescindir el contrato. Para que esto ocurra, se debe recoger en los pliegos de condiciones, porque si no se recoge en los pliegos de condiciones, el trabajador difícilmente va a tener argumentos como para poder reclamar ante el empresario o reclamar ante la justicia sus derechos que antes del cambio de empresa venían teniendo. Recordarán, porque fue muy llamativo, el cambio de empresa en los parkings del Ayuntamiento de Albacete, en quien gestiona los parkings. Recordarán que los trabajadores se quejaban amargamente de que el nuevo empresario los había llamado a todos, los había despedido, no se había subrogado con parte de la plantilla o le había cambiado las condiciones, no, directamente los despidió. Luego los ha tenido que readmitir porque no los podía despedir, pero bueno, directamente los despidió. Luego les ofreció unas condiciones laborales con unas rebajas salariales muy por debajo del convenio colectivo de los centros especiales de empleo, que es por el que se regía este tipo de contratos. Los trabajadores que veían como lesionados sus derechos laborales se personaron en la alcaldía y la alcaldesa les vino a decir que como no estaba recogido en el pliego de condiciones, el Ayuntamiento no tenía posibilidad de poderle exigir a la empresa el cumplimiento del convenio. Bueno, es una forma de quitarte el mochuelo de encima, porque la obligación existe desde el momento en que existe un convenio colectivo de referencia. Pero bueno, tampoco nos íbamos a poner a discutir en ese caso sobre asuntos legales. Bien es cierto que luego el asunto para los trabajadores se ha solucionado, al menos en parte, porque las sentencias judiciales que van saliendo hasta ahora le están obligando a la empresa a la readmisión o a elección del trabajador si quiere readmisión o indemnización. ¿Por qué se presenta esta moción ahora y no antes? Porque como consecuencia de la reforma laboral
que entró en vigor en el año pasado, en febrero-marzo del año 2012, tiene prevalencia los convenios de empresa sobre los convenios colectivos del sector, nacionales, autonómicos o incluso locales. Y tiene prevalencia la decisión que pueda adoptar el empresario en cuanto a viabilidad de su empresa en los próximos trimestres, no solamente que haya dado pérdidas, sino que haya dado o que se prevea que puede dar. Entonces, ante esa indefensión que tienen los trabajadores, porque esto con la anterior reforma laboral, no, con la anterior legislación laboral, la prevalencia del convenio colectivo sobre el convenio de empresa era evidente, en este caso es al revés. Claro, el empresario, si sobre un contrato de 1 millón de euros, por poner un ejemplo, oferta 900.000 euros, pues esos 100.000, habrá una parte, no digo que no, que vaya a mermar su propio beneficio, su propio margen de ganancias, pero la parte más importante va a recaer sobre el salario de los trabajadores. Si el convenio colectivo de referencia obliga a que el salario del trabajador X por tantas horas a la semana, por el máximo de horas, tiene que ser de tanto, más luego las cargas sociales, más los descuentos de Hacienda, etcétera, el empresario lo tiene que saber a la hora de concursar. De ahí que para que eso se pueda producir, necesariamente en los pliegos de condiciones tiene que figurar que el empresario o el adjudicatario del concurso de que se trata, estamos hablando fundamentalmente de contratos de servicios, debe, en primer lugar, cumplir taxativamente lo que recoge el convenio colectivo del sector, no el convenio de empresa, el convenio colectivo del sector. Y, en segundo lugar, debe de subrogarse en la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras que venían prestando sus servicios en la anterior empresa, siempre y cuando no se hayan producido cambios en el servicio a contratar y, lógicamente, siempre y cuando en el convenio colectivo de esas empresas recoja la subrogación, que en los convenios colectivos de los servicios yo no conozco ninguno donde no se recoja. Este es, en pocas palabras, el sentido de la moción. Lo hemos comentado esta moción con UGT, con el sindicato UGT y con el sindicato Comisiones Obreras. Les pareció muy oportuno porque si a nosotros nos han llegado quejas, imagínense las quejas que en este sentido le llegan a los sindicatos y las reclamaciones laborales o la mediación laboral que han tenido que realizar los dos sindicatos de clase, tanto UGT como Comisiones Obreras, cada vez que se produce un nuevo contrato de servicios, y últimamente en la Junta de Comunidades se producen bastantes y en el Ayuntamiento de Albacete se han producido bastantes, y no solamente eso, sino que el año que viene probablemente salgan a concurso los dos grandes contratos de la recogida de basuras o la limpieza, deben de estar más o menos, o el mantenimiento de parques y jardines, deben de estar prácticamente a punto de cumplir, si no el año que viene al otro, y convendría este tipo de cuestiones tenerlas atadas para proteger a los trabajadores que han visto como consecuencia de la aprobación de la reforma laboral la negociación colectiva, pues eso, era un mero recuerdo de algo que funcionaba bien, pero que al cambiarlo por la negociación de empresa y tener capacidad el empresario de fijar sus propias condiciones en función de la oferta que haya hecho, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque siempre será el trabajador o la trabajadora de ese sector quien pague el pato y quien vea reducido su salario o empeoradas sus condiciones laborales como consecuencia de una oferta que ha hecho un empresario y en la que el trabajador generalmente no participa. Hace poco, en una modificación de un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Albacete, a las trabajadoras se las reunió para decirle que de entrada iban a perder el concepto salarial de antigüedad. Son denuncias que hacen los trabajadores. En fin, los trabajadores en este caso estaban temerosos de que no digáis ni quién os lo ha dicho ni el nombre de la empresa, no sea tú que vaya a perder algo más que el concepto salarial de la antigüedad. Y en el caso de la Junta de Comunidades fue muy llamativo el cambio de empresa de los auxiliares de clínica en las residencias de mayores, en la residencia del Paso de la Cuba en concreto, porque uno de los conceptos salariales que le desapareció era el plus de asistencia, quiero recordar, el plus el plus de asistencia, que eran casi el 15% del salario, en un salario de 1.100 euros.
y la empresa, primero que el concurso, en ese caso de la Junta, ya salió muy justo de precio, hubo muchas empresas que no quisieron participar, y la empresa que se le adjudicó al final hizo una rebaja importante sobre el precio de licitación, que insisto, ya iba bastante ajustado, y quien ha perdido, el empresario habrá perdido poco margen de beneficio. El que se lleve en estos casos, en el caso de servicios no ronda más allá del 3, 4 o el 5%, pero quien ha perdido realmente poder adquisitivo han sido los trabajadores, que han visto como de la noche a la mañana, con el cambio de empresa, aparte de despedir a todos los trabajadores interinos que había en ese caso en la plantilla de la residencia, se han quedado con 100 y pico euros menos en un salario de 1.100 euros, que es mucho dinero, bruto, ¿eh? Hay empresas que son muy cumplidoras en este sentido. Entonces, va dirigido. Lo que pasa es que estamos viendo que lo que antes era aislado, de antes que ocurría, pues eso, no todas las semanas, al contrario, en los casos aislados, ahora es al contrario. El caso aislado es del empresario que cumple a rajatabla el convenio colectivo. Estamos hablando, ¿quién cumple los convenios colectivos? Pues las grandes empresas, porque son convenios nacionales y que casi les interesa tener un convenio nacional y no un convenio en cada provincia donde tenga un servicio. Se avecina para el año próximo los grandes contratos que tiene el ayuntamiento, y estaría bien que este tipo de cuestiones, para la tranquilidad de todos, se reflejasen en los pliegos, insisto, para la tranquilidad de todos, de los trabajadores, del propio Ayuntamiento de Albacete, que vela porque los trabajadores son ciudadanos, la inmensa mayoría de ellos, de esta ciudad. Entonces, habrá que preocuparse por la gente de la ciudad donde tú gobiernas.